seminarios clínicos de la EOL, que va a estar Manuel, va a estar Silvia Baudini, va a estar Millás, va a estar Gaby Greenbaum, va a estar Silvia Tendras y Jorge Acef. Estos seminarios clínicos van a ser por Zoom y además vamos a tener 2 coloquios presenciales con Jorge Chamorro y Graciela Broski. O sea que es un año para nosotros muy importante, que es el comienzo de la delegación, donde Cristiana Albertí ha tenido mucho que ver en esto y le queremos agradecer especialmente. Hace unos meses atrás recibí su llamada para plantear la posibilidad de que lo que era en ese momento el grupo GLM se convirtiera en la delegación Uruguay. Así que muy agradecidos por eso. Y hoy empezamos esta primera conferencia de estos seminarios de la MP con un tema que no es menor, que es el análisis de control. El análisis de control que parece que es interesante poder reflexionar un poco acerca de qué se trata, de qué es y cómo además se integra en la escuela, que no es un tema menor. Así que, sin mucho más preámbulos, le damos la bienvenida y la palabra a Cristiana Albertí y le agradecemos nuevamente su participación. Gracias. Quisiera empezar agradeciendo a las instancias que me invitaron a hablar hoy, Jorge Bafico, Marcelo González y Florencia Fernández. Y también a Graciela Brodsky, Ricardo Celdes y Manuel Zotnik, que participaron en la confección del primer programa de esta delegación EOL Uruguay, con esas instancias. También quiero agradecer a Eduardo Scarón, miembro de la SF, psicoanalista en Toulouse, que tradujo mi conferencia en un tiempo récord, muy corto. Eduardo nació en Montevideo, tiene aún vínculos familiares y viaja frecuentemente al Uruguay, y estoy por eso aún más feliz de su presencia con nosotros en este día. Es un honor para mí hablar aquí hoy para inaugurar este programa y quisiera decirles cómo recibí el tema elegido para mi intervención, el tema del análisis de control. Elegir el tema del control. Antes quiero decir un pequeño advertencia. En francés nos referimos a la práctica del análisis de control con el significante control, a veces también designado en español como supervisión. En mi conferencia utilizaré simplemente control, salvo cuando se trate de la referencia al acto de fundación de la Escuela Freudiana de París, traducido mayoritariamente en español por supervisión. Entonces, elegir el tema del control en el mismo momento de la creación de la delegación orienta de entrada el trabajo de la delegación hacia un trabajo de escuela, dado que lo que se encuentra en su seno es la formación. Se acentúa así la formación y lo que la especifica en nuestra escuela. ¿Qué especificidad? La escuela
no da garantía de que hay psicoanalista, porque no hay definición estándar del psicoanalista. La escuela no otorga título de analista. Es un legado de Lacan, del momento en el que crea su escuela, la Escuela Freudiana de París. Al contrario de la IPA, creada por Freud, no se emiten autorizaciones o diplomas autorizando el ejercicio del psicoanálisis. Porque el control es un legado de la desregulación que Lacan impulsó en el psicoanálisis. Lacan fue efectivamente proyectado sobre la escena mundial en 1963, cuando una organización internacional todopoderosa en el psicoanálisis, la IPA, asociación existente por voluntad de Freud, lanzó su ira contra Lacan, excluyéndolo estrepitosamente de la comunidad analítica. Fue la práctica de Lacan que estuvo en el centro de la discordia en el movimiento psicoanalítico internacional. Una práctica no estandarizada de la sesión analítica, cuyos principios ciñen la estructura del inconsciente. La famosa controversia de las sesiones cortas, lejos de ser únicamente técnica, conllevaba más esencialmente un problema ético a partir del momento en que la sesión de duración variable daba entera responsabilidad a los analistas en su acto, no pudiendo ponerse excusas resguardados detrás de estándares o de protocolos. Fue así que Lacan combatió los estándares del control de la práctica de manera solidaria con los de la cura. La escuela garantiza no el hecho de que hay psicoanalista, sino la relación del analista con la formación que la escuela dispensa. La escuela garantiza que la formación del analista le atañe una formación basada sobre el control de la práctica. Lacan inventó el pase como modo de reclutamiento de los analistas para autentificar que un analista es el producto de su análisis, pero también Lacan reinventó el control como formación desestandarizada. Ningún formateado, el control no es obligatorio, libertad de elección del controlador, así como la libertad de elección del analista, o
de presentarse al pase. Y lo que se opone a toda norma, a toda estándar, es una cuestión de deseo, de afición. Como el pase es una cuestión de elección y de afición. Y la cuestión más importante para una escuela es la de suscitar el deseo de control a partir de la ausencia de obligación. Se lo suscita hablando, informando de la experiencia del control. Nuestras jornadas ponen en circulación la manera en que opera un psicoanalista en dirección del público. Es al oír hablar de psicoanálisis que nos decimos un día haré un psicoanálisis o un día haré el pase. Y es al oír hablar del control que nos decidimos a hacer un control regularmente. La escuela pone en circulación la experiencia del control, mostrando lo que tiene de único, de desestandarizado. Se moviliza un deseo, el deseo de aquel que se someta a la experiencia. Al revelar ese deseo que camina en las profundidades del gusto, se puede dar al público una garantía de la seriedad de nuestra práctica, del rigor de la formación. Como el control es un legado de la desregulación propuesta por Lacan en su acto de fundación de la Escuela Freudiana de París. Lacan propone esta fórmula. La supervisión se impone. Entonces, fin de cita. Entonces, el control se impone, pero no es obligatorio. Se impone, ¿por qué? Se impone justamente por la escuela. Cita de Lacan en el acto de fundación. Si el control se impone, pues la escuela, en cualquier momento en que el sujeto entre en análisis, ha de sopesar este hecho con la responsabilidad que no puede declinar por las consecuencias que tiene. Es constante que el psicoanálisis tenga efectos sobre toda práctica del sujeto que se compromete en él. Cuando esta práctica procede, por poco que sea, de efectos psicoanalíticos, resulta que el sujeto los engendra en el lugar en que los ha de reconocer. Es una cita más longa. ¿Cómo no ver que la supervisión se impone, dice Lacan, a partir del momento de esos efectos? Y, en primer lugar, para proteger a aquel que acude en posición de paciente. Fin de cita. Entonces, la escuela se hace responsable de los efectos analíticos, garantizando al público la protección de todo aquel
que entra en la experiencia. Y por consecuente, el psicoanalista mismo. Lacan interroga cómo terminan los análisis y empuja a los psicoanalistas por el camino de una formación no solo permanente, pero infinita. Usos del control. Como el control no es obligatorio, su práctica no responde a estándares o a un sendero de formación típico. Se puede entonces hacer un uso variado del control. Hay usos del control. Distingamos dos grandes usos. El primero, utilizar el control con fines de saber clínico. El segundo, utilizarlo con fines de control del acto. Clínica. Hay un uso del control con fines de saber clínico. Se apunta aquí a la construcción de un caso o bien el detalle diagnóstico como indispensable, imprescindible, sobre todo porque en la nuestra época, hay una tendencia a rechazar toda categoría clínica. Existe, por supuesto, una despatologización propia a la época, pero hay también una despatologización lacaniana, la nuestra, en el sentido en el que Lacan expresó todo el mundo es loco, o también con su categoría universal de par lettre. Pero esta propuesta lacaniana no borra las estructuras clínicas. No se apunta aquí a la clínica en sí misma, sino que sirve de instrumento con fines de orientación de su acción. El saber clínico es una herramienta indispensable. El diagnóstico es una herramienta privilegiada, pero no constituye un fin en sí misma. La clínica es una herramienta que, como todas, está subordinada a su uso. El saber clínico se detiene efectivamente en lo particular, o sea, lo que es común a algunos. Este es el límite del saber clínico en relación con el psicoanálisis. Freud nos alertaba ya de esto cuando recomendaba que con cada nuevo paciente había que olvidar lo aprendido con todos los de la misma categoría. O también, cuando Freud nos alertaba que un síntoma inédito podía poner en peligro cualquier edificio teórico. El psicoanálisis se distingue por ser una clínica bajo transferencia. Gracias a la transferencia, el psicoanálisis no es
todo clínica. Es una experiencia, una práctica. En el control, la transferencia está puesta en juego. Hay una circulación del saber que no es dominio. El saber en tanto se inventa y no como ya dado, déjà là. Como en la cura analítica no se dan consejos en el control y a pesar de esto, el practicante en control vuelve. Esta clínica es específicamente psicoanalítica, ya que pone en relieve las aristas del modo de goce. Se trata de detallar el punto central de un caso, alrededor del cual toda la existencia queda apretada. Una frase que deja una marca, un punto de goce, un punto de repetición revelado. Es un trabajo de construcción y de reducción que exige que no se reduzca al relato de un caso, a la crónica de los eventos de una vida. Recuerdo una frase de mi analista de control. No me va a contar la vida de su paciente. Se trata de captar la vida o la existencia a partir del impacto de lo inconsciente, a partir del guión tan ficticio como inconsciente del fantasma que gobierna la vida. En ese caso, el relato del caso tiene una relación con psicoanálisis. En el control, verificamos siempre que hay un pasaje, que hay un lazo con el psicoanálisis y también que hay un pasaje hacia la otra esquina, el lugar de lo inconsciente. El control consiste en extraer los elementos de una cura, darles forma para hacer surgir lo que interroga, lo que sorprende, un tope, un cuestionamiento. Extraer los significantes y articularlos con lo que se presenta como poniendo en acto la realidad sexual del inconsciente. Esto permite descartar el relato completo de la historia, la novela familiar. Es decir, que el psicoanálisis trata al sujeto en ese punto en el que no se parece más a nadie, en el que su singularidad es más fuerte. El psicoanálisis sirve para producir esta singularidad y el control apunta a extraerla de las categorías previas existentes. La singularidad, o sea, es decir, lo que constituye lo incurable, la singularidad del síntoma de cada uno. Para atrapar lo singular, la formación del analista requiere, por supuesto, un análisis terminado o
llevado suficientemente lejos y también un saber teórico, un saber clínico considerable, es esencial, transmisible, aunque este no sea suficiente. Esto hace que el control reactive el deseo de análisis. El analista mantiene así su apetencia por lo nuevo, por las paradojas, por la sorpresa, ambigüedades, efectos paradójicos propios de la experiencia de un psicoanálisis. Se mantiene así despierto, lo que desnuda no a la relación imaginaria con el paciente, sino al programa del inconsciente. Mantener despierto. Tal es el objetivo del control. En su curso El lugar y el lazo, Jacques-Alain Miller indica que en el control hablamos a otro supuesto saber hacer con lo imprevisto. No es este el significado mismo del caso por caso. Disculpa. No es este el significado mismo del caso por caso en la práctica. La definición del inconsciente, escoló, desacierto, falla. El controlador se hace destinario de esto y el efecto de sorpresa, de hallazgo, surge a veces de su intervención, de una palabra, de una pregunta. Puede así invertir el punto de vista de esperar una nueva lectura, otra salida. A veces también la sorpresa surge del lado del controlante, que se oye decir lo que cuenta. Acto ahora. ¿Cómo atrapar de más cerca la búsqueda de lo singular puesta en juego en cada psicoanálisis? En este sentido, el control es el del acto del analista. El control no da consignas que se puedan aplicar por identificación, sino que sirve de instrumento para sostener el acto analítico, un lugar en donde no pienso. Damos un detalle, cuestionamos el presupuesto de una posición, de un silencio. De hecho, se controla la oportunidad del acto. El control confirma y sostiene la libertad del acto, en donde no existe protocolo. Es por eso que más allá del control que sirve para construir un caso o extraer las coordenadas diagnósticas, encontramos una práctica que deja un lugar para la invención, para la contingencia. Lacan pudo expresar en el seminario El síntoma que al principio de la práctica, los jóvenes practicantes son como rinocerontes. Cita. Hacen poco más o menos cualquier cosa.
y yo los apruebo siempre. Siempre tienen razón, dice Lacan. Fin de cita. ¿Por qué? Porque Lacan, porque me parece que Lacan da prioridad al acto con respecto a la palabra. Entonces, da razón a los que exponen su práctica. De esta manera, marca su distancia con respecto a toda cura, tipo o ideal. Los jóvenes analistas pueden verificar así hasta qué punto pueden estar libres en su táctica, más que en su estrategia de transferencia. Si el acto es justamente esta acción, ese lugar en el que no pienso, se trata entonces de hacer existir ese lugar y de esperar. Ese lugar necesita un grado de desubjetivación por parte del analista, necesario también para hacer un lugar al analizante. Como el analista aprendió a arreglárselas con su propio caso, puede luego ocuparse de otro caso. Ocupar este lugar tiene como efecto el vaciar la relación imaginaria. Es lo que hace que otra relación sea posible para el paciente mismo. Esto supone desistir de toda intención de dominio terapéutico, una distancia respecto a todo objetivo terapéutico para aceptar de molestar las defensas. ¿Quiere esto decir que en el control controlamos la relación del analista con su inconsciente? Seamos claros, el control no es el lugar del análisis. La posición del analista no es la del analizante. Pero, al mismo tiempo, Lacan siempre acentúa el analizado en el analista analizante, es decir, el analista como producto de su propio análisis. Un analista siempre es un analizante que se transforma temporalmente en el momento en que opera como analista. Y Lacan no cesa de recordar que los analistas no deben olvidar que son ese producto, que no deben rechazar, negar lo que aprendieron de su propio análisis, ya que solo de esta revelación se enraiza el deseo del analista. Dicho de otra manera, el analista no debe dejar de ponerse en contacto con su inconsciente del principio al fin, e incluso cuando el análisis está terminado, sigue animado por el deseo de saber el destino que le depara el inconsciente. Este analista analizante constituye una contraexperiencia con respecto a toda formación académica. De esta manera,
Entonces, el control es el lugar de una tensión muy fuerte, permanente, entre posición analizante y deseo del analista. Por un lado, como lo vimos, el analista en su posición de analista, operando como analista, debe cerrarse a su inconsciente. Pero, por otro lado, como lo afirma Lacan, si olvida y rechaza lo que, dice Lacan, lo que se impone de su ser. O sea, si olvida su subjetividad, digamos. Resulta que lo que es rechazado en lo simbólico vuelve a aparecer en lo real. Entonces, en el control, el analista no está en posición dominante, está en la posición de analizante de su práctica, no de su inconsciente. Está puesto en la posición de segunda subjetividad, como lo expresa Jacques-Alain Miller. Control del analista retórico. En el control no se aprende tanto el arte del diagnóstico, sino más bien a adquirir una potencia de la palabra, un método para que la palabra pueda ser creacionista, dice Jacques-Alain Miller, es decir, que participe del inconsciente en vías de realización no preexistente, sino aún amorfo. Hay que aprender a callarse para que la palabra tenga alcance. Lo que se adquiere así en el control es una disciplina. Se aprende a desprenderse de las significaciones, porque cuando escuchamos, las significaciones nos captan, nos invaden y es preciso lograr desprenderse de ellas para aislar los significantes como tales. Lacan podía decir de sí mismo, estoy retórico, estoy un retórico, je suis un rhéteur. Hay que entenderlo en ese sentido, que la formación del psicoanalista enseña lo que hay que decir y lo que hay que callar. Es una consecuencia del hecho que el análisis trata de una cosa que se mueve en la palabra. Efectivamente, el deseo del analista se pone en juego en la cura, reconociendo primero a la palabra como tal. Y de esto se trata justamente en el control. Cuando el control no se deja reducir a la crónica de los eventos que marcan la vida de un analizante, sensibiliza a la experiencia tan singular de la palabra en análisis, la manera que tiene un sujeto de realizar esa experiencia. La palabra depende de la respuesta del analizante y precisamente del analista
del analista y precisamente de su silencio. En ese silencio, la palabra se produce como tal. En la sorpresa, en la dimensión de la prisa, emerge la palabra plena. Hagamos referencia aquí a la estructura tripartita del control. Hay un filtrado de las palabras del analizante en el control. Como este analizante no está presente en persona, el control es susceptible de sensibilizarnos aún más en cuanto al material significante de la asociación libre. Los significantes desesperados de la voz y del cuerpo, y por ende de la intención de significar. Lacan nos enseñó a separar el significante del cuerpo, o sea, de la prestancia imaginaria. Podemos medir entonces la diferencia entre lo que se dice, siempre significado, y lo que se entiende, lo que se escucha. El desfase entre el decir y lo dicho prepara el lugar de la interpretación. Del torrente continuo de palabras, extraemos la dimensión propia del significante. El significante que se desprende de la rutina del significado, destacable, perceptible en su materialidad. No solo la verdad que hablo yo, sino la palabra materia, la materia sonora fundamental. Esta estructura tripartita del control apunta a dificultar la potencia de captación de la mirada que compite contra la escucha. En cambio, lo que está presente es la voz y el cuerpo del analista que viene al control. En alguna ocasión podemos, en el control, percibir, sensibilizarnos o interrogar no solamente la intervención del analista en una cura, lo que dijo o no al paciente, sino también cómo lo dijo, su enunciación, el arte de decir del analista. El deseo del analista, dice Jacques-Alain Miller, solo es quizás otra forma de designar el decir del analista. Fin de cita. Se escucha, tal vez en el control, de qué manera la voz, la postura, la mímica van dando figura al objeto A que está al mando del discurso analítico, encarnando la causa del deseo. Dicho de otro modo, ponemos en juego en el control la manera de hacer uso del semblante, la manera de ponerlo en función de diferentes formas de un paciente a otro, en función del otro, con grande O, de cada paciente. Para uno será una piedra, para otra un partenaire
bien vivo. Pero podremos utilizar ese semblante con un poco más de libertad si estamos suficientemente desprendidos de nuestro propio Stimmung o nuestro propio estímulo o su carácter sintomático. No se trata de apuntar a una potencial contratransferencia o la vibración personal del analista a una palabra del paciente, sino más bien de lo que está puesto en juego de su modo de gozar, de los restos sintomáticos de la manera de saborear la vida. La cuestión es compleja y recuerda que el deseo del analista no es un deseo puro, se enraizó en la chifladura sintomática cuya Graciela Brodsky ha hablado en el último congreso de la AMP, chifladura sintomática. En otros términos, el controlante se mantiene a distancia de los restos potenciales de su propio goce y puede así sacar las consecuencias didácticas de su propia cura. Además, leyendo los efectos del análisis en su paciente, el psicoanalista controlante esclarece su propia posición. Si percibimos ese obstáculo, ¿cómo comunicarlo al controlante? No se trata de una interpretación, porque el control no es el lugar del análisis, sino más bien de hacer captar al analista controlante esta dimensión. Hay que hacerlo con tacto para permitirle poner en evidencia el resto de goce aún no incoado, no tratado del síntoma. El controlador no es un amo, salvo si se lo entiende al modo socrático. Alienta al practicante para que dé cuenta de su acto, que restituya su lógica, la cual solo puede ser leída en el après-coup, en los efectos obtenidos en el paciente. Advirtamos que elaborar la lógica de su acto, asumir los riesgos, quiere decir, a su vez, hacerse responsable y identificar su relación singular al psicoanálisis. De esa forma, el control despierta y mantiene una tensión permanente con eso de lo que nada quiere saber, que se mantiene en una posición analizante de su experiencia. Una experiencia que atropella a los ideales y, en algunos casos, molesta la defensa. Es por eso que interesa al público de la escuela y, más allá, al público en general. La escuela, entonces,
asume el desafío de mantener al analista en la brecha de ser analizante de su propia experiencia, mantener viva la transferencia al psicoanálisis, contrariar el uso rutinario, adormecido de la práctica, reavivar el deseo del analista, incluso en los más aguerridos, mantener la transferencia al psicoanálisis para estar a la altura del deber que le incumbe en el mundo. ¿Qué relación tiene el control con el mundo? El control es un dispositivo privilegiado para extraer la dimensión tan particular de la palabra como tal en psicoanálisis, en la cura. Lo que está ahí en juego es a la vez ético y político, en un contexto de civilización que podemos calificar de ocultación y de instrumentalización de la función de la palabra. Si el control enseña, es en el sentido de que toda palabra como tal es una enseñanza, como lo decía Lacan. Consideramos clásicamente que la estructura del control es tripartita: el analista, el analizante, el controlador. Podemos agregar un cuarto término: la palabra como tal, la palabra captada en su materialidad concreta, sin ninguna atribución, ninguna intención, ningún destinatario. La palabra real, la palabra absolutamente insondable. Gracias.